Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con la clase bueno, ya no me voy a enfocar tanto en Reyes Hebreas, hermanos. Quiero empezar a ver el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, si no lo entendemos bien o si no se entiende correctamente el Antiguo Testamento, podemos caer en los errores que cae la secta de Raíces Hebreas, ¿verdad? E inclusive no solamente en los errores que ellos cometen, sino también en otros errores que a veces dentro de la iglesia a veces cometemos, ¿verdad? La hermenéutica, ¿alguien se acuerda qué era la hermenéutica? El estudio de los textos, ¿verdad? De sacar el significado de los textos, cada género literario tiene su propia hermenéutica, ¿verdad? La poesía tiene una hermenéutica, la historia tiene una hermenéutica. En el caso de la Biblia, pues tiene diferentes estilos literarios y obviamente tiene que ser leído con cada uno de esos estilos, ¿verdad? Si usted quiere aprender más de hermenéutica, hay un libro que le recomiendo mucho que se llama La lectura eficaz de la Biblia, del hermano Gordon Fee. Él es pentecostal, para la gloria de Dios. Entonces es igual que nosotros, continuista, y es uno de los mejores hermeneutas que ha tenido la iglesia cristiana, inclusive dentro de los bautistas y reformados es muy reconocido y es un gran hermeneuta. Pero volviendo al tema, hermanos, la hermenéutica del Antiguo Testamento. ¿Cómo se debe leer el Antiguo Testamento? La Biblia, conforme uno la va leyendo, cuando una persona me pregunta a mí, pastor, yo quiero empezar a leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? ¿Empiezo por Génesis? Yo le digo, no empiece por Génesis, ¿verdad? Si empiezo por Job, no empiece por Job, ¿verdad? ¿Empiezo por Salmos? No. Yo siempre les digo, empiece por Juan, ¿verdad? Por el Evangelio de Juan, y luego lea Mateo, y luego lea todo el Nuevo Testamento, y una vez que leyó el Nuevo Testamento, vaya y lea el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la Biblia, al tener dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la revelación es progresiva. Creo que esto ya se los había mencionado. Empieza en el Génesis, muy poquito, alumbrando, poco a poco, y de repente en el Nuevo Testamento da un salto y se completa la revelación que en el Antiguo Testamento se venía anunciando. Esto nos dice, hermanos, que cuando uno lee el Antiguo Testamento, debe leerlo con los ojos del Nuevo Testamento. Es más, le voy a decir algo, el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento no se puede entender. Es ilógico. Cuando el Antiguo Testamento adquiere lógica es en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Una de las cosas que yo me he dado cuenta entre los predicadores neopentecostales es que siempre buscan predicar cosas del Antiguo Testamento. Siempre los va a ver viendo libro de Reyes, Samuel, Génesis, y ellos, como son sombras de algo que viene en el Nuevo Testamento, las interpretan de una manera alegórica. ¿Qué es una manera alegórica? Es, yo le doy el significado que yo quiero. Y eso está mal. Por ejemplo, imagínense que apagáramos todos los focos, ¿verdad? Y usted está mirando aquí al frente, ¿verdad? Y ve este mueble. Usted ahorita con la luz así, usted dice, pues es un púlpito, ¿verdad? Es un púlpito donde alguien se para y se pone de pie y empieza a predicar. Pero si estuviera todo oscuro, una persona podría decir, pues parece un banco, parece una mesa, parece un ropero o un reloj de esos antiguos, ¿verdad? Algún mueble de madera. Variaría la interpretación, porque como está oscuro y solamente veo una sombra, yo la puedo interpretar como a mi modo, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre muchas veces con predicadores que leen el Antiguo Testamento. Yo creo que esto es así, ¿verdad? Pero como solamente ven sombras, lo interpretan a su manera. En lugar de ir al Nuevo Testamento y ver cómo el Nuevo Testamento ya con la luz prendida dice, no, esto no era una mesa, esto es un púlpito, ¿verdad? ¿Sí me voy explicando? Entonces, ese es un error que cometen muchas personas que predican textos del Antiguo Testamento. Y se lo digo porque si el día de mañana a usted le toca predicar y Dios le habla algo del Antiguo Testamento, tiene que ir al Nuevo Testamento
y ver qué dice el Nuevo Testamento respecto a al tema que Dios le está hablando, ¿verdad? Y va a ver que Dios le va a arrojar luz y le va a guiar en ese aspecto. Entonces, de aquí sacamos lo que viene siendo los tipos y los antitipos. ¿Qué es un tipo? ¿Verdad? No una persona que va pasando, no, esos son otro tipo de tipos, ¿verdad? Tipos, formas, ¿verdad? Una tipología es una forma o una representación de algo. Y el antitipo es la revelación de esa forma, ¿verdad? O es lo que se contrapone a esta forma, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar tipos y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar los antitipos, ¿verdad? Vamos a ponerlos para que se vea un poquito más. Ahorita vamos a profundizar. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano. Ok. La revelación progresiva. ¿Y de dónde saca usted esto, hermano? En la palabra de Dios. ¿Dónde viene? Vamos a leer, por ejemplo, Hebreos 10:1. Dice, porque la ley teniendo unas, ¿qué? Sombra de los bienes venideros, es decir, de lo que vendría, hay una sombra, no la representación misma de las cosas. Nunca puede ser perfectos a los que se allegan por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año. De hecho, ahí ya estamos viendo un tipo, que son los sacrificios del Antiguo Testamento. Esos corderitos que se sacrificaban por el pecado del pueblo de Israel, hoy en día ya no se hace. ¿Por qué? Porque el antitipo del Nuevo Testamento, ¿quién es? Cristo. Entonces, yo le pregunto a usted, hermanos, ¿hay necesidad de que hoy en día usted y yo sigamos ofreciendo corderos en sacrificio a Dios? No. ¿Por qué? Porque ya Jesús representa eso. Esa representación del Antiguo Testamento ya tuvo su cumplimiento en el Nuevo. ¿Se fija? Entonces, ¿por qué no hacemos todas las cosas de la ley? Pues es que ya tuvo su cumplimiento. Ya hay cosas que ya tuvieron su cumplimiento hoy en día y ya no es necesario seguir haciéndolo. ¿Por qué seguir haciendo algo que hoy en día ya fue revelado y fue cumplido? ¿Sí me voy diciendo? Entonces, ¿qué hacen las sectas de raíces hebreas? No, hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir haciéndolo porque la ley lo dice. Pero la ley estableció un tipo que era una sombra de algo que tendría su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ahora fíjense lo que dice Colosenses 2:16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿A qué les suena esto, hermanos? ¿Se acuerda que la ley decía algo? Estaba prohibido. ¿Qué está prohibido? Alimentos. Las carnitas de puerco estaban prohibidas. ¿Por qué? Porque tenía también un simbolismo, ese simbolismo de la purificación, de la santidad. La sangre también, que no debía ser comida ni algo sagrado en el Antiguo Testamento, era porque en el Nuevo Testamento la sangre de Jesús es la que redime de pecado. Dice, o en cuanto a días de fiesta. Caray, los festejos. ¿Qué festejos celebran los judíos? Pues para empezar el sábado. El sábado, ¿verdad? Y el Shabbat, el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, el Shavuot, la Pascua. ¿Qué es la Pascua, hermano David? ¿Qué anda tan participativo? Apenas de que ¿Qué es la Pascua? ¿Qué se celebra en la Pascua? Que recordaba la sanidad del pueblo de Egipto. Es correcto. Es correcto. Y fíjense bien, ¿qué ocurre en la Pascua en el Nuevo Testamento? ¿Quién es sacrificado en la Pascua? Cristo. O sea, esa festividad de celebrar la salida de Egipto, que Egipto es un tipo de el mundo, la esclavitud. Fíjense en la esclavitud de Egipto. Dios es un Dios bien detallista, hermanos. Es tan detallista y tan escrupuloso en las cosas que hizo, y todo hizo por algo. El hecho de que Israel pasara 400 años en esclavitud no fue porque, que egipcios tan malos. No, se le olvidó a Dios, me acuerdo que tengo un pueblo que tengo que salvar. No, hermanos, todo Dios lo hizo y lo permitió con un propósito. Egipto representa la esclavitud del pecado, del mundo. Y entonces Cristo, y esa señal en el dintel de la puerta, ¿verdad? También es la sangre de Cristo que nos redime. La salida, Moisés
¿Qué creen que sea Moisés? ¿Será un tipo de Cristo? Es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Hay un pasaje bien tremendo que Dios le dice a Moisés. Dice, Aarón será para ti profeta y tú serás Dios para Aarón. Tú dices, ¿cómo que Moisés va a ser Dios para Aarón? Así lo dice el texto. ¿Cómo Moisés va a ser como Dios para Aarón? Pero hablando de que Moisés iba a ser el intermediario entre Dios e Israel, ¿verdad? Ese Moisés ahí en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, ¿verdad? Y bajando, intercediendo por el pueblo, Señor, no los destruyas. Y actuando también como un libertador, sacándolos de Egipto, ¿verdad? Es un tipo de Cristo, ¿verdad? Que más adelante se revelaría como nuestro libertador. Después viene otra fiesta. Esa es la fiesta de la Pascua, que se cumple en Jesucristo. Después viene la fiesta del Shavuot, que es donde Moisés sube al Sinaí y Dios le entrega las tablas de piedra, la ley a Moisés en unas tablas de piedra. ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento en la fiesta del Shavuot? Que nosotros conocemos como Pentecostés. El avivamiento del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, y derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y nadie le dirá a su hermano, ven y conoce a Jehová. Y en Ezequiel dice, y pondré mi ley en sus corazones. Si en el Shavuot del monte Sinaí Dios le entregaba la ley en tablas de piedra, en el Pentecostés Dios estaba entregando su ley en nuestro corazón. Fíjese ese paralelismo, ¿verdad? Y es una tipología y el antitipo. Después viene la última fiesta de los judíos, ¿cuál es? El Sukkot. ¿Qué se celebra en el Sukkot? La entrada a la tierra prometida. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Que nosotros por medio de Cristo hemos entrado ¿a qué? Al reposo celestial, a la tierra prometida. Es decir, que la tierra prometida es la vida eterna que nosotros hemos recibido a través de Cristo. Entonces, conociendo los tipos y antitipos que tenemos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sale la pregunta, ¿por qué seguir celebrando el Sukkot, el Shavuot y la Pascua si ya tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento? Se fija que ya no es necesario. Todo eso apuntaba a un propósito a futuro del cumplimiento en Cristo y el propósito de Dios para su pueblo. ¿Sí me van más o menos me voy explicando? Hermano, entonces los judíos que celebran todo eso son los que no aceptan a Jesús, o no lo reconocen como, porque sí, ellos están todavía celebrando todo lo anterior. Sí, es correcto. Ellos, hagan cuenta que ellos nada más están de aquí para atrás. Ellos aún no, al no reconocer a Cristo, pues obviamente no reconocen la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Sí, pero fíjate, eso... Pero fíjate, aún los judíos conversos que siguen celebrando eso, es incorrecto. Fíjense, yo hace poco vi una conferencia del pastor Carlos Andrés Moore. Él es descendiente judío directo. O sea, él dice, mis padres escaparon del holocausto. Llegaron a Estados Unidos y se convirtieron a Cristo. Y cuando se convirtieron a Cristo se dieron cuenta que ya no era necesario seguir todo esto. O sea, un judío que realmente conoce la revelación, ya no, ni siquiera lo siguen, ¿verdad? Hay algunos que se siguen aferrando a la tradición, pero como una forma cultural de identidad, ¿verdad? Es como aquí en México que celebramos la independencia de México, ¿verdad? Ya no lo hacemos, somos independientes ya, pero lo seguimos celebrando como un recuerdo, ¿verdad? Ya lo hacen más como una forma cultural. En el caso de Raíces Hebreas, ellos no lo celebran de una forma cultural, ellos lo celebran porque lo ven como un mandamiento. Y si no lo celebras, estás en pecado, ¿verdad? Y si no lo celebras, no eres pueblo de Dios. Y si no lo celebras, no estás obedeciendo el mandamiento de Jehová. Y eso está mal, hermanos. Porque su cumplimiento, vuelvo a repetir, ya estuvo en el Nuevo Testamento. Y eso precisamente surge por una falta de estudio bíblico, de no conocer la hermenéutica del Antiguo Testamento. Si el día de mañana le preguntan, ¿y usted por qué no guarda el sábado? Porque ya se cumplió en Cristo. Dice, en cuanto a días de fiesta, dice la luna nueva o días de ¿qué? Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, nadie os juzgue. O sea, ¿por qué me juzgas si todo esto ya tuvo su cumplimiento? Yo no necesito un día de reposo. El reposo ya me lo dio Cristo.
El reposo ya me lo dio Cristo por medio de la cruz y yo tengo un reposo celestial prometido, una tierra prometida. Entonces, oiga, ¿y usted por qué no come carne? ¿Por qué no se abstiene de carne de puerco? Porque ya la santificación ocurrió por Cristo. Ya no tengo yo que guardarme de esas cosas, y Cristo mismo dijo, no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale de él. Entonces, vemos cómo en el Nuevo Testamento hay un cambio. ¿Por qué ya no celebras el Shavuot, verdad? Porque el Espíritu Santo vino a morar sobre cada creyente en el Pentecostés, y ahora su ley ya no la tengo en unas tablas de piedra, sino las tengo en el corazón. Y así, ¿por qué no celebras la Pascua? Porque yo he sido libre en Cristo, ¿verdad? Y esa libertad yo la celebro todos los días, permaneciendo en Cristo. Entonces, se fija cómo cambia la forma de la percepción de las festividades del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Tipología. Dice, el tipo es un evento, persona, lugar o institución relatado en el Antiguo Testamento que representa alguna realidad espiritual futura detallada en el Nuevo Testamento. Es decir, para poder garantizar la veracidad de nuestra interpretación teológica, debe estar confirmada en los escritos del Nuevo Testamento. Esto es un dato muy importante, hermanos, porque muchos cristianos, y sobre todo los pentecostales, encuentran tipos de todo. Esto es tipo del diablo, ¿verdad? Faraón, tipo del diablo, ¿verdad? O aunque sí podría ser un tipo de diablo, pero no está confirmado en el Nuevo Testamento. Podríamos decir, ¿cómo les digo? Sansón es un tipo de Cristo, ¿verdad? O la lepra de Naamán es una tipología del pecado. Entonces, a veces se hace tipología de cualquier cosa. O sea, de cualquier cosita en el Nuevo Testamento. El rey es una tipología del rey de Saúl, es una tipología del pastor. ¿No es cierto? No es una tipología de un pastor. No, es que David era pastor de ovejas. No, eso no tiene nada que ver, hermanos. O sea, Raquel, una vez escuché una hermana que decía, Raquel era pastora de ovejas, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? El pastorado femenino, ¿verdad? Hermana, hay cosas a lo mejor más congruentes para defender el liderazgo femenino que un texto sacado fuera de contexto. Y muchas veces se busca tipologías donde no las hay. Entonces, ¿cuál es la norma para reconocer qué es un tipo y qué no es un tipo? Regla base: si está aquí, es un tipo. Si algo que lo vemos aquí y está aquí, es un tipo. Si estamos viendo algo aquí y no está acá en el Nuevo Testamento, hay que ponerlo en duda. Y hay que ser muy, muy precavido realmente a estudiar ese aspecto, porque entonces estaríamos cayendo en una alegoría. Lo mismo de, veo una sombra y yo me imagino que es esto, una interpretación personal, ¿verdad? Es diferente. Entonces, hay que tener mucho cuidado para poder discernir qué es un tipo y qué no lo es. La regla es, si el Nuevo Testamento confirma que es un tipo, ¿verdad? O sea, debe de tener tipo y antitipo. Es correcto, las dos cosas. Si no, no es un tipo. Es correcto. Tiene que tener las dos cosas. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice ahí, tipo del Antiguo Testamento y el antitipo en el Nuevo Testamento. El Cordero de la Expiación, Levítico 4:32, es un tipo de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Porque, Jesús en Juan 1:29, Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Levítico el Cordero quitaba el pecado del pueblo, pero ahora Cristo quita el pecado del mundo, ¿verdad? O sea, y esto es en general. No solamente al pueblo de Israel, sino también a todo aquel que cree. La circuncisión física, Génesis 17:11, que dice, este va a ser mi pacto sobre vosotros, y que después en Jeremías ya empezamos a ver un poquito, ya además de luz, que dice, circuncidaos vuestro corazón y no vuestro prepucio. O sea, hablando de que, sí, yo les puse esto de la circuncisión, pero mi deseo es que ustedes circunciden su corazón. Y después vemos en Colosenses 2:11 al 13,
que la circuncisión era una tipología de la regeneración del corazón, ese corazón nuevo, ese cambio de muerte a vida. Hay un cambio completamente. Una persona que antes amaba el pecado, ahora lo aborrece, ¿verdad? No que haya dejado de pecar para siempre, ¿verdad? El cristiano es tentado y peca, pero cuando peca aborrece el pecado, no está conforme con su estilo de vida, busca alejarse del pecado. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de naturaleza, un cambio de naturaleza. La serpiente de bronce en Números 21:9. Fíjense qué curioso, hermanos. Para los judíos que dicen, no, es que el Nuevo Testamento no es verídico. La serpiente de bronce, sin el Nuevo Testamento, es una aberración teológica para la ley mosaica. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea por qué? Pues sería por lo que representa la serpiente, Satanás, hermano. Porque en la ley Dios les dio unos mandamientos. Y dentro de esos mandamientos hay uno que dice, no te harás ¿qué? Imagen de lo que hay en la tierra, en el cielo, ni debajo de la tierra. ¿Qué es una serpiente? Es un animal. Y Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente y ponla en una estaca. Y todo aquel que vea la serpiente va a ser sanado. Y Moisés dice, oye, pues no me acabas de decir en la ley que no nos hagamos imagen. Es una contradicción. En el Antiguo Testamento parece una contradicción aquí, pero no es una contradicción cuando llegamos acá. ¿Por qué? Porque Jesús dice, como Moisés levantó a la serpiente, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús está diciendo, ¿se acuerdan de esa serpiente de bronce que levantó Moisés? Bueno, eso simbolizaba yo. Era una representación mía. Y dice, pero ¿por qué una serpiente? Entonces, la serpiente de bronce, tú dices, ¿por qué una serpiente, hermano? ¿Por qué no un cordero? ¿Por qué una vaca? ¿Por qué una serpiente? Bueno, porque la serpiente representa maldición. Y dice la Biblia que Jesús fue hecho, ¿qué? Maldición por nosotros. ¿Qué maldición estaban padeciendo los judíos cuando levanta la serpiente Moisés? ¿Qué hacían? ¿Qué necesidad tenían ellos? ¿Alguien se acuerda qué pasaba con ellos? Cuando levantaron el becerro era porque No. estaban en otra situación. Sí. Pero estaban enfermos, eran ya. A ver, hermano David. Habían pecado y Dios mandó serpientes y los mordían. Es correcto. Las serpientes eran un castigo por el pecado, era una maldición para los judíos. Y las serpientes los mordían y todo el pueblo se estaba muriendo. Y Moisés intercede por el pueblo de Dios ante Dios y le dice, oye Señor, mira, están muriendo, ten misericordia. Sí. En ese momento no se entiende. Y entonces Dios le dice, levanta una serpiente de bronce y todo aquel que se ha mordido y voltea a ver a la serpiente va a ser sanado. Entonces, caray, ¿cómo? ¿Verdad? Bueno, era Jesús, ¿verdad? Que fue hecho maldición por nosotros. Y Jesús dice, y si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. O sea, dándonos una tipología directa a Cristo. Y si tú le dices eso a un judío, oye, ¿cómo es posible que Dios levantara un ídolo, aparentemente, en el desierto y que Dios les dijo, mírenlo y serán sanados? Es más, en el libro de Reyes dice que los israelitas conservaron esa serpiente y la usaban de ídolo. Si no lea Reyes, no me acuerdo qué el versículo. Pero los judíos llegaron a adorar esa serpiente. Es la serpiente que levantó Moisés, ¿verdad? Y ahí estaban adorando la serpiente de bronce. Que eso no era el propósito. Y Dios se lo manda. Y tú le dices a un judío no tiene manera de decirte, no, pues no sé por qué lo hizo. Es una incongruencia teológica para ellos. La serpiente, es que no entienden la tipología, ¿verdad? ¿Y por qué la serpiente sí? ¿Verdad? ¿Y por qué el becerro no? ¿Verdad? Entonces hay una incongruencia. ¿Por qué al becerro no y a la serpiente sí? Porque la serpiente era una tipología de Cristo en el Nuevo Testamento. Y entonces cosas que no eran entendibles aquí se entienden, pero se aclaran completamente en el Nuevo Testamento. La luz, ¿verdad? Esa luz que nos da ese entendimiento. Y Raíces Hebreas, por ejemplo, las sectas así que meditan el Nuevo Testamento, no tienen manera de explicar estos textos.
No tienen manera de explicar esa incongruencia teológica aparente en los libros de la ley. Ahora, Israel. Bueno, esa serpiente de bronce es una tipología de Jesús. Jesús dice, así como Moisés levantó a la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado en Juan 3:14. Israel, ¿verdad? Éxodo 6:7 dice, vosotros seréis mi pueblo. Los dispensacionalistas me van a odiar por esto, pero es la verdad, ¿verdad? Israel es una tipología de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y eso lo vemos porque en 1 Pedro 2:10 dice, vosotros sois, ¿qué? Pueblo escogido por Dios, linaje real, sacerdocio. Ustedes que antes no eran pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Entonces Israel en el Antiguo Testamento viene siendo una tipología de la iglesia es hoy en día. Entonces fíjense bien, ¿se acuerdan ustedes quién era creo que no lo puse allí, pero también el sumo sacerdote, el sacerdote del Antiguo Testamento también es una tipología de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Hebreo dice que Jesús fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces él es nuestro sumo sacerdote. De manera que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento también es una tipología de Cristo. Ahora bien, fíjense bien, el sumo sacerdote, ¿por quién ofrecía sacrificios? Por el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Intercedía por todo el mundo? No, intercedía solamente por el pueblo de Israel. El cordero que era sacrificado por todo el mundo o solamente por el pueblo de Israel? Por el pueblo de Israel. Después vamos a ver al rey David. El rey David era rey de ¿qué pueblo? De Israel. Ahora bien, hoy en día Jesús es sumo sacerdote. ¿Es el cordero que quita qué? ¿De un pueblo? No, del mundo. Hay una amplificación, ¿verdad? En este caso, la tipología no solamente tiene una demostración de significado, sino tiene una amplificación. El cordero que antes solamente limpiaba los pecados individuales o de un pueblo en específico, ahora limpiaba y tiene una amplificación general. El sacerdote que antes intercedía por el pueblo de Israel y solamente lo hacía una vez al año, y el perdón solamente era una vez al año. Ahora nuestro sumo sacerdote intercedió y intercede eternamente por nosotros. Y abarca a todo el mundo, ¿verdad? Todo aquel que cree. Después, el rey David, otra tipología de Jesucristo en el Antiguo Testamento. David era rey ¿de qué? De Israel. Y Jesús va a ser rey del mundo, de todo. Y será coronado, y toda lengua, nación y reino confesará que Jesucristo es el rey. Hay una amplificación. Ahora, se fija cómo Israel viene siendo lo que la iglesia hoy es, lo que ahora Jesús es, bueno, lo que el rey David era para Israel, hoy Jesús lo es para la iglesia. Lo que antes el cordero de la expiación era para Israel, hoy lo es para la iglesia, ¿verdad? Lo que antes el sacerdote era para Israel, hoy Jesús lo es para el creyente. Hay una amplificación, ¿verdad? Y obviamente pues eso nos da a entender también que Israel es un tipo de la iglesia. Y digo que me van a odiar los dispensacionalistas porque ellos separan a Israel de la iglesia. Ahora, fíjense qué tremendo. Vamos a leer Ezequiel 37:25. ¿Alguien me puede hacer el favor de leerlo? Y yo creo que ya con eso vamos terminando. Ezequiel 37:25. Bueno, vamos a leer desde el 24. Vamos a leer del 24 porque ahí me equivoqué. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. A ver, un momento, pastor. Pero David ya estaba muerto. ¿Cómo David va a ser el rey de ellos? No tiene sentido. Nada. ¿Pero por qué? Porque el rey David es una tipología de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Qué dijo el rey David en el libro de Salmos? No dejarás mi alma en el Seol, sino que me levantarás. ¿Qué pasó con Jesús? Dios no lo dejó en el Seol, en la muerte. Dios lo resucitó.
¿Se fija? O sea, hay una tipología un paralelismo, una tipología muy fuerte en el rey David acerca de lo que es Jesús. Y Jesús tiene se toma la tipología de David porque Jesús es nuestro rey y será entronizado sobre nosotros. Actualmente es rey, ¿verdad? Pero va a haber un momento donde su reino bajará en la tierra y será entronizado sobre todas las naciones. Vamos a leer el 25. Dice, habitará en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos, ¿para qué? Para siempre. O sea, un reino que no tendrá fin. Entonces no estamos hablando de una persona humana que nace y muere y tiene un periodo de vida corto, sino una persona que es eterna. Es una referencia directa. Vamos a Oseas 3:5. Oseas 3:5. Dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Fíjense bien, a ver, los israelitas van a volver a buscar a su rey. ¿Quién? A Jesús. ¿Recuerdas la profecía de Jesús cuando estaba enfrente de Jerusalén? Y le dijo, ya no me veréis más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hablando que habrá un tiempo donde va a haber una conversión de judíos. Fíjense bien, los judíos solamente pueden ser salvos creyendo en Jesús. No hay otra manera. O sea, si creen en Jesús, ellos vuelven a reinjertarse en el pueblo de Dios. Pero mientras ellos sigan incrédulos, ellos siguen estando fuera del pueblo de Dios. Pero habrá un momento donde Dios les dará una gracia y les atraerá, y una generación de Israel, muchos teólogos dicen que una generación de Israel se convertirá a Israel, ¿verdad?, al fin de los días, y creerán en Jesucristo. Ojo, y al creer en Jesucristo ya son parte ¿de qué? De la iglesia. No es un pueblo de Dios separado, ¿sí me explico? ¿Verdad? Es la diferencia fundamental entre el premilenialismo histórico y el amilenialismo. El amilenialismo dice, no, los israelitas ya no tienen promesas, y el premilenialismo histórico dice, no, sí, Dios sigue manteniendo firmes promesas a Israel, pero el dispensacionalismo separa totalmente a Israel de la iglesia, ¿verdad?, dando un plan de salvación diferente a Israel de la iglesia. Bueno, continuamos, hermanos. ¿Qué dice Hechos 22, 22 al 36? Vamos rapidito que nos quedan 15 minutos. Hechos 22, 36. Es el sermón que Pedro se avienta después de la resurrección. Después del Pentecostés. Está haciendo calorcito, ¿verdad? Si quieren, no sé si podamos darle el clima que baje las aspas para que oscile y nos fumiga a todos porque sí, ahí está bien. Ok, bueno. Dice, estaba Pedro hablando en su discurso después del Pentecostés, en Hechos 2:22. Fíjense qué tremendo. Aquí Pedro lo que empieza a hacer es defender la mesianidad de Cristo, es decir, a Cristo como el Mesías. Hay un Mesías sacerdote y un Mesías rey. En este caso, Pedro se enfoca en el Mesías rey, ¿verdad?, porque muchos esperaban que el Mesías fuera un rey que liberara a Israel de los romanos. Y Pedro empieza diciendo en el 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, muchos de ellos habían presenciado los milagros de Jesús. Dice, a entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, hablando de los romanos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice, fíjense, aquí cita un salmo de David, dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Ahí está citando ese salmo mesiánico del rey David.
Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente que del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, hablando de la resurrección de Cristo. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Citando otro salmo de David, donde Dios le da una palabra a David, como si fuera en primera persona, pero realmente es una profecía a la tipología, al antitipo de Cristo. Sepa pues, dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hablando de que Él es el Señor, Él es el heredero de la casa de David. Vamos a Apocalipsis 5:5, hermanos, por si aún nos queda un poquito de duda de que Jesús tuviera ese rol mesiánico de David, y que David fuera un tipo de Cristo. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Quién es la raíz de David? Cristo, ¿verdad? Ahora vamos a Apocalipsis 22:17, y es un versículo bien tremendo, hermanos. Apocalipsis 22:16. Dice, yo Jesús he enviado mis ángeles para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hablando de que, dice, yo soy el heredero de David. O sea, es decir, yo soy el que tiene el trono de David. Yo soy el David mesiánico que ustedes han estado esperando y que fue profetizado por medio de David. Entonces, aquí vemos cómo David es una tipología también de Cristo. Ahora, voy a volver a resaltar lo que había comentado anteriormente. La mayoría de los teólogos conservadores toman la postura de, para que haya un tipo, tiene que haber un antitipo. Hay otros teólogos un poquito más flexibles, por ejemplo, el pastor Samuel Pérez Milos, que es un experto en griego. Él dice que puede haber ciertas excepciones, pero son muy raras, hermanos, y realmente tiene que haber un paralelismo, a lo mejor no directo, pero directamente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, él ponía de ejemplo el Arca del Pacto. Dice, el Arca del Pacto fue hecho con madera de acacia. Y uno dice, pues el Arca del Pacto, ¿qué tiene que ver que se ha hecho con la madera de acacia? La madera de acacia era una madera bien común. Era bueno, ya los ficus todos se secaron, pero era como agarrar una moringa, ¿verdad? Se cuenta que un árbol que crecía en cualquier zona del desierto, háganlo con esa madera. Un mezquite, ¿verdad? Bueno, lo más común que encontraras, háganlo con esa madera. Oye, pero no, ¿quieres que lo hagamos con cedro del Líbano? O sea, es más elegante, más costoso, más fuerte, más... No, háganlo con madera de acacia. Y los israelitas como que, ¿cómo vamos a hacer nuestro tesoro más sagrado de una madera X? ¿Verdad? Y luego Dios le dice, y fórrenlo de oro. Bueno, según el pastor Samuel, dice que es una forma de expresar el estado hipostático de Cristo, ¿verdad? Que Cristo es 100% hombre, la madera representando la humanidad y el oro representando la divinidad de Cristo, ¿verdad? Todo, escuche bien, todo lo que rodea y los instrumentos del tabernáculo tienen una tipología que apunta a Cristo. Los 7 brazos del candelero de Dios, que representan los 7 espíritus de Dios. El pan sin levadura, también yo soy el pan de vida. O sea, Moisés no les dio el pan de vida, yo soy el pan de vida. Todo lo que engloba el tabernáculo son tipologías directas que apuntan a Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando usted lea el Antiguo Testamento, pregúntese, y cuando vea algo que no tiene sentido, diga, ¿será algún tipo del Nuevo Testamento? Y búsquelo, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Mira, esto es por esto, ¿verdad? La puerta, los colores de la entrada al tabernáculo. Jesús, yo soy la puerta, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos elementos van siendo una tipología. Por ejemplo, David, pastor de ovejas.
¿Por qué tenía que ser Jesús? Yo soy el buen pastor. Entonces, todo eso tiene un significado que apunta directamente a Cristo. Y por eso cuando leemos el Antiguo Testamento, hermanos, no podemos leerlo sin considerar el Nuevo Testamento. Siempre usted lea, a ver, ¿y esto cómo lo ve el Nuevo Testamento? ¿Cómo lo ve la revelación final? Como que se unen Las piezas, ¿verdad? Sí, se va uniendo. Esto se une con esto y el otro. Si una cosa que esto no encuentro ninguna relación con el Nuevo Testamento, bueno, entonces ahí está. A lo mejor esa interpretación hay que quitarla, ¿verdad? Hay que sacarla de... Y hay ciertas cosas que no entendemos en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento lo vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, pues no sé si alguien tenga alguna duda, hermanos, ya para terminar, alguna pregunta, pastor, yo me acuerdo de este texto, a lo mejor tiene algo, ¿verdad? Alguna simbología, y la vemos sin ningún problema, ¿no? Como que ahora al leerlo hay que estar más consciente de esto. Sí. Sí, y esa es la intención, ¿verdad? Que nos facilite mucho el leer el Antiguo Testamento y entenderlo, y sobre todo también si el día de mañana nos preguntan, ¿y por qué ustedes ya no hacen esto? Bueno, porque esto ya tuvo su cumplimiento en Cristo. Escudriñando. Y de veras, hermano, que uno sale bien edificado cuando uno ve esas promesas, ¿verdad? Como por ejemplo, dice, Jesús, así como David pastoreaba a las ovejas, así David también me pastorea a mí, ¿verdad? Por ejemplo, hay otra tipología ya para terminar, hermanos. No está David, ¿verdad? Se me hace que fue por la pizza de los niños. Hay un pasaje bien polémico, hermanos, donde, igual no sé si lo puede buscar el hermano David, donde dice que presentan dos corderos delante del sacerdote. Y en ese sacrificio se tenían que forzosamente mostrar dos corderos. Uno de ellos era sacrificado y la sangre de ese cordero era rociado en el tabernáculo. Y el otro cordero era liberado al desierto. Y en el texto, ¿no te acuerdas, David, cómo decía ese texto? Donde el cordero ese era liberado al desierto y que era entregado a no sé quién, a Azazel, ¿verdad? Que era una deidad pagana, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿por qué Dios mandaría que un cordero fuera liberado y fuera dado a una deidad pagana, ¿verdad? Pero realmente está diciendo, simplemente libérenlo y entréguenlo al desierto, ¿verdad? Un cordero era sacrificado y el otro era liberado y entregado al desierto. Bueno, cuando Jesús es sacrificado, ponen delante del pueblo de Israel, ponen a Jesús y ponen a otra persona. ¿Alguien se acuerda quién era otra? A Barrabás, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? ¿Liberen a quién? A Barrabás. Y Barrabás fue liberado, ¿verdad? Una tipología directa de ese ritual que hacían en el Antiguo Testamento, que no tiene sentido también. Pero después lo vemos ahora que Jesús es ese cordero sacrificado y Barrabás es el otro cordero que es liberado. Entonces, ¿y eso en qué nos edifica a nosotros? ¿Verdad? En que si bien el otro debía haber sido sacrificado, Jesús toma nuestro lugar. Exactamente, ¿verdad? O sea, si Cristo no hubiera estado, el que hubiera sido sacrificado hubiera sido Él. Entonces, Barrabás realmente es una forma de nosotros proyectarnos en Él. Si Jesús no hubiera estado presente, usted y yo hubiéramos sido sacrificados. Pero puesto que Jesús llegó, Jesús fue sacrificado y yo fui liberado. ¿Se fija el paralelismo que hay entre ese ritual del Antiguo Testamento con Barrabás y con nuestra vida espiritual actualmente, ¿verdad? Que nosotros hemos sido liberados de la culpa, del castigo y de la ira de Dios gracias a Cristo y hemos sido liberados en consecuencia de eso, ¿verdad? Entonces todo eso, esos pequeños rituales uno los estudia y dice, mira, ahora entiendo, ¿verdad?, a qué se refería cada una de estas cosas. Vamos a orar, hermanos, ya para terminar. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Padre, yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a estudiar tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre, a aprender a conocerte más, Señor, a saber, Señor Jesús, más acerca de ti, Dios. Padre, yo te ruego, Señor, que esta enseñanza, Padre, y estas herramientas de estudio queden guardadas en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a no echarla en un saco roto, sino al contrario, Padre. Cada vez que leamos tu palabra y leamos el Antiguo Testamento, Señor, siempre tengamos nuestra mente
en que son sombras, Señor, y es luz de lo que tú ibas a hacer, Padre, en tu propósito, Padre Celestial. Te ruego, Señor Jesús, que nos ayudes a seguir aprendiendo y conociendo y discerniendo también, Señor, el propósito de cada versículo, de cada capítulo, Señor, en tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos muchas gracias. Amén.